Cierto, soy nervioso, terriblemente nervioso. Siempre lo he sido y lo soy, pero ¿podría decirse que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, no los había embotado ni destruido. Sobre todo, tenía el sentido del oído agudo. Oía todo sobre el cielo y la tierra. Oía muchas cosas del infierno. ¿Cómo voy a estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta tranquilidad, con cuánta cordura puedo contarles toda la historia. Me resulta imposible decir cómo surgió en mi cabeza esa idea por primera vez, pero una vez concebida, me persiguió día y noche. No perseguía ningún fin. No estaba colérico. Yo quería mucho al viejo. Nunca me había hecho nada malo. Nunca me había insultado. No deseaba tampoco su dinero. Creo que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre. Era un ojo de un color azul pálido, con una fina película delante. Cada vez que posaba ese ojo en mí, se me enfriaba la sangre. Y así, muy gradualmente, me fui decidiendo a quitarle la vida al viejo y librarme así de aquel ojo para siempre. Pues bien, así fue. Ustedes creerán que estoy loco, pero los locos no saben nada. En cambio, yo, deberían haberme visto. Deberían haber visto con qué sabiduría procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a trabajar. Nunca había sido tan amable con el viejo como la semana antes de matarlo. Pero eso sí, cada noche, cerca de medianoche, yo hacía girar el picaporte de su puerta y la abría, con mucho cuidado. Y después, cuando la había abierto lo suficiente como para pasar mi cabeza, levantaba una linterna cerrada, completamente cerrada, de modo que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. ¿Cómo se habrían reído ustedes si hubieran visto con qué astucia pasaba la cabeza? La movía muy despacio, muy lentamente, para no molestar el sueño del viejo. Me llevaba 1 hora en meter toda la cabeza por esa abertura, hasta verlo durmiendo en su cama. ¿Podría un loco actuar con tanta prudencia? Y luego, cuando mi cabeza estaba bien dentro de la habitación, abría la linterna con cautela, con mucho cuidado, porque las bisagras hacían ruido, hasta que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Hice esto durante 7 largas noches, cada noche cerca de las 12, pero siempre encontraba el ojo cerrado y era imposible hacer el trabajo, ya que no era el viejo quien me irritaba, sino su ojo. Y cada mañana, cuando amanecía, iba sin miedo a su habitación y le hablaba resueltamente, llamándole por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Por tanto, verá usted que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que cada noche, justamente a las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía. La 8ª noche fui más cuidadoso aún cuando abrí la puerta. El minutero de un reloj se mueve más rápido de lo que se movía mi mano. Nunca antes había sentido el alcance de mi fuerza, de mi sagacidad. Casi no podía contener mi impresión de triunfo al pensar que estaba abriendo la puerta poco a poco, y él ni siquiera soñaba con mis secretas acciones e ideas.
Me reí entre dientes ante esa idea. Y tal vez me oyó porque se movió en la cama, de repente, como sobresaltado. Pensarán ustedes que retrocedí, pero no. Su habitación estaba tan negra como la pez, ya que él cerraba las persianas por miedo a los ladrones. Entonces, sabía que no me vería abrir la puerta y seguí empujando suavemente, muy suavemente. Ya había introducido la cabeza y estaba para abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló con el cierre metálico y el viejo se incorporó en la cama gritando: ¿Quién anda ahí? Me quedé quieto y no dije nada. Durante 1 hora entera no moví ni un solo músculo y mientras tanto no oí que volviera aún a acostarse en la cama. Aún estaba sentado, escuchando, como había hecho yo mismo, noche tras noche, escuchando los relojes de la muerte en la pared. Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No era un quejido de dolor o tristeza. No, era el sonido ahogado que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Yo conocía perfectamente ese sonido. Muchas veces, justo a medianoche, cuando todo el mundo dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su temible eco los terrores que me enloquecían. Digo que lo conocía bien. Sabía lo que el viejo sentía y sentí lástima por él, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Sabía que él había estado despierto desde el primer débil sonido, cuando se había vuelto en la cama. Sus miedos habían crecido desde entonces. Había estado intentando imaginar que aquel ruido era inofensivo, pero no podía. Se había estado diciendo a sí mismo: no es más que el viento en la chimenea, no es más que un ratón que camina sobre el suelo. O no es más que un grillo que cantó una sola vez. Sí, había tratado de convencerse con estas suposiciones, pero era en vano. Todo en vano, ya que la muerte se había deslizado furtiva y envolvía a su víctima. Y era la fúnebre influencia de aquella imperceptible sombra la que le llevaba a sentir, aunque no la veía ni oía, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Cuando había esperado mucho tiempo, muy pacientemente, sin oír que se acostara, decidí abrir un poco, muy poco, una ranura en la linterna. Entonces la abrí. No sabe usted con cuánta suavidad, hasta que por fin, un solo rayo, como el hilo de una telaraña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo del buitre. Estaba abierto del todo, y me enfurecí mientras lo miraba. Lo veía con total claridad, de un azul apagado, con aquella terrible película que me lava el alma. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, ya que había dirigido el rayo como por instinto, exactamente al punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo que ustedes creen locura es solo mayor agudeza de los sentidos? Luego llegó a mis oídos un suave, apagado y rápido sonido, como el que hace un reloj cuando está envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latido del corazón del viejo. Aumentó mi furia, como el redoblar de un tambor estimula al soldado en batalla. Sin embargo, incluso en ese momento me contuve y seguí callado. Apenas respiraba. Mantuve la linterna inmóvil
Intenté mantener con toda firmeza la luz sobre el ojo. Mientras tanto, el infernal latido del corazón iba en aumento. Crecía cada vez más rápido y más fuerte a cada instante. El terror del viejo debía de ser espantoso. Era cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me entiende? Le he dicho que soy nervioso. Y así es. Pues bien, en la hora muerta de la noche, entre el atroz silencio de la antigua casa, un ruido tan extraño me llenaba de un terror incontrolable. Sin embargo, por unos minutos más me contuve y me quedé quieto. Pero el latido era cada vez más fuerte, más fuerte. Creí que aquel corazón iba a explotar. Y se apoderó de mí una nueva ansiedad. Los vecinos podrían escuchar el latido del corazón. Al viejo le había llegado la hora. Con un fuerte grito, abrí la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, solo una vez. En un momento lo tiré al suelo y arrojé la pesada cama sobre él. Después, sonreí alegremente al ver que el hecho estaba consumado. Pero durante muchos minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Sin embargo, no me preocupaba porque el latido no podría oírse a través de la pared. Finalmente, cesó. El viejo estaba muerto. Quité la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba duro como una piedra. Pasé mi mano sobre el corazón y allí la dejé durante unos minutos. No había pulsaciones. Estaba muerto. Su ojo ya no volvería a molestarme. Si aún me creen ustedes loco, ¿no pensarán lo mismo cuando describa las sabias precauciones que tomé para esconder el cadáver? La noche avanzaba y trabajé con rapidez, pero en silencio. En primer lugar, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, los brazos y las piernas. Después levanté 3 planchas del suelo de la habitación y deposité los restos en el hueco. Luego, coloqué las tablas con tanta inteligencia y astucia que ningún ojo humano, ni siquiera el del viejo, podría haber detectado nada extraño. No había nada que limpiar. No había manchas de ningún tipo, ni siquiera de sangre. Había sido demasiado precavido para eso. Todo estaba recogido. Cuando terminé estas tareas, eran las 4, pero seguía oscuro como medianoche. Al sonar la campana de la hora, golpearon la puerta de la calle. Bajé a abrir muy tranquilo, ya que no había nada que temer. Entraron 3 hombres que se presentaron muy cordialmente como oficiales de policía. Un vecino había oído un grito durante la noche, por lo cual había sospechas de algún altercado. Se había hecho una denuncia en la policía y los oficiales habían sido enviados a registrar el lugar. Sonreí, ya que no había nada que temer. Di la bienvenida a los caballeros. Dije que el alarido había sido producido por mí durante una pesadilla. Dije que el viejo estaba fuera en el campo. Así que llevé a los visitantes por toda la casa. Les dije que registraran y que registraran bien. Por fin los llevé a sus habitaciones. Les enseñé sus caudales, seguros e intactos. En el entusiasmo de mis confidencias, llevé sillas al cuarto y les dije que descansaran allí mientras yo, con la salvaje audacia que me daba mi triunfo perfecto, colocaba mi silla sobre el mismo lugar
donde reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se mostraron satisfechos. Mi forma de proceder los había convencido. Yo me sentía especialmente cómodo. Se sentaron y hablaron de cosas comunes mientras yo les contestaba muy animado. Pero de repente empecé a sentir que me ponía pálido y deseé que se fueran. Me dolía la cabeza y me pareció oír un sonido, pero ellos se quedaron sentados y siguieron conversando. El ruido se hizo más claro, cada vez más claro. Hablé más como para olvidarme de esa sensación, pero cada vez se hacía más claro, hasta que por fin me di cuenta de que el ruido no estaba dentro de mis oídos. Sin duda debí ponerme muy pálido, pero hablé con más fluidez y en voz más alta. Sin embargo, el ruido aumentaba. ¿Qué hacer? Era un sonido bajo, sordo, rápido, como el sonido de un reloj de pulsera envuelto en algodón. Yo trataba de recobrar el aliento, pero los oficiales no oían nada. Hablé más rápido, con vehemencia, pero el ruido seguía aumentando. Me puse de pie y empecé a discutir sobre cosas insignificantes, en voz muy alta y con violentas gesticulaciones. Pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Caminé de un lado a otro con pasos fuertes como furioso por las observaciones de aquellos hombres, pero el sonido seguía creciendo. ¡Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré. Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ellas las tablas del suelo. Pero el ruido aumentaba cada vez más. Crecía y era cada vez más fuerte. Y sin embargo, los hombres seguían conversando tranquilamente y sonreían. ¿Era posible que no oyeran? ¡Dios Todopoderoso! No, claro que oían y que sospechaban. Sabían y se estaban burlando de mi horror. Así que entonces, así lo pensé. Y así lo pienso ahora. Pero cualquier cosa era preferible ante esta agonía. Cualquier cosa era más soportable que este espanto. Ya no aguantaba más sus hipócritas sonrisas. Sentía que debía gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¡No finjan más, malvados!, grité. Confieso que lo maté. Levanten esas tablas. Aquí, donde está latiendo su horrible corazón.